La escabrosa trayectoria del panista Jorge Cermeño Infante se puede rastrear desde los inicios de la década de los 90. Sin embargo, vamos a comenzar en 2006, cuando fue presidente de la mesa directiva en San Lázaro, recinto legislativo federal al que pretende llegar de nueva cuenta. Al norte del país, uno de los municipios más golpeados por el crimen organizado es Torreón. Estadísticas revelan que en lo que va de este año están a punto de llegar a medio centenar de homicidios. El miedo, la angustia, la desesperación que se percibe aquí en la comarca lagunera se replica en muchas otras partes. En Coahuila, elementos de la policía capitalina fueron atacados por un grupo armado. A Jorge Cermeño, con quien tengo una gran amistad, lo conozco hace tiempo. Pero es que ¿por qué tenemos que ver que cualquier asesinato como tema de crimen organizado? El árbitro auxiliar número 1, el señor Salvador Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay balazos, hay balazos. ¿Qué está ocurriendo? Todos están corriendo. Sí, señor. El 1 de diciembre de 2006, luego del fraude electoral que imponía en la presidencia de la República a Felipe Calderón, la Cámara de Diputados era un escenario de conflicto y de tensión entre los legisladores. En ese momento, Jorge Cermeño presidía la Cámara y fue el facilitador de la toma de posesión que consumaba la afrenta más grave de los últimos años para la incipiente democracia mexicana. Como todos sabemos, Calderón Hinojosa entró por la puerta de atrás y un grupo de panistas, operando como grupos de choque, lo protegieron. Lo demás es historia de tragedia para México. Calderón desde ese momento adquirió una deuda política muy grande con Cermeño Infante. A partir de ese día, el gobierno calderonista fue muy generoso con el ahora aspirante a diputado federal por Torreón. Es un gran hombre, tenemos un gran presidente. Yo estoy seguro que con Felipe Calderón habremos de encontrar esta mano tendida que él ha ofrecido. En febrero de 2007, Cermeño celebró su boda de manera fastuosa, con la asistencia de Felipe Calderón y Margarita Zavala como padrinos. En calidad de testigos, Diego Fernández de Ceballos y Ricardo García Cervantes, además de la presencia de la cúpula panista nacional, todos custodiados por el Estado Mayor Presidencial, cortesía del presidente del fraude. Cermeño se encargó de convertir la fiesta en un burdo acto político, pues buscaba alardear sobre su posición cercana a Calderón como amigo personal. El mismo 2007 le pidió a Felipe Calderón que lo hiciera embajador de México en España. Así, la presidencia de Cermeño en la Cámara de Diputados duró solo un año. Realmente es un secreto a voces que su designación fue el regalo de bodas que tanto esperaba el hoy candidato panista. Su plan era irse a Europa todo el sexenio con un sueldo superior a los 200,000 pesos mensuales, una mansión de lujo en la zona más cara de Madrid y personal de servicio desde cocineras hasta choferes, además de viajes por todo el viejo continente. Sin embargo, Cermeño jamás había pertenecido al servicio diplomático y no tenía la más mínima preparación para desempeñar el cargo, pero por indicaciones de Calderón se le concedió el favor y obtuvo el puesto en un evidente caso de tráfico de influencias y favores entre ambos panistas, mientras el pueblo lagunero vivía una época terrible de violencia y de zozobra derivada de la guerra calderonista. Dicha maniobra le resultó muy beneficiosa al también exalcalde de Torreón, ya que durante su estancia en España como embajador, cobró al menos 15 millones de pesos solo por ingresos directos. Además, no tenía que gastar absolutamente nada, pues toda su vida de lujo se pagaba con el dinero del pueblo de México. En fin, ese oscuro vínculo con el presidente que dejó bañado en sangre al país es aún vigente. Los saltos que Cermeño ha dado por diferentes cargos públicos comienzan desde 1992, cuando se convirtió en diputado federal, luego en el 96 cuando llegó por primera vez a la presidencia municipal de Torreón, y durante el sexenio de Vicente Fox fue senador. Sin agotar cada detalle de la oscura carrera política del panista, estos ejemplos dan cuenta de que desde hace mucho tiempo ha vivido del erario sin resultados para la gente. Su paso por el servicio público ha sido gris, por decirlo menos. Sí, yo creo que aquí deberíamos de hacer un estudio serio. En primer lugar, de cuáles deben ser los parámetros de los sueldos, de las prestaciones que deba tener un funcionario público, porque luego es muy fácil satanizar lo que gana cualquier servidor.
Un rasgo que caracteriza su manera de operar es el nepotismo. Antes de irse a España, puso a su hijo, Jorge Cermeño González, como director nacional de sistemas de la Zagarpa, con un sueldo y prestaciones de alto funcionario. A otro de sus hijos, Alfonso Cermeño González, lo colocó como asesor del entonces secretario de Economía, el calderonista Bruno Ferrari, y luego pasó a ser secretario particular del sucesor, Gerardo Ruiz Mateos. Posteriormente le consiguió el cargo de director coordinador general de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Todo esto, evidentemente, sin tener ni experiencia ni méritos profesionales previos, solo por dedazo del padre, quien hoy busca otra vez vivir del erario. Por si esto no fuera suficiente, Eduardo Cermeño González, otro de sus hijos, fue colocado también en un alto cargo de la burocracia federal, al mismo tiempo que toda la familia de Cermeño Infante estaba en nómina, es decir, la corrupción absoluta y descarada. Antes de que acabara el sexenio de Felipe Calderón, Cermeño Infante movió sus relaciones en la cúpula calderonista para convertir a su hijo Alfonso en candidato a diputado por el Distrito Séptimo Local de Torreón. Sin embargo, su campaña fue un rotundo fracaso. Pero su mal actuar lo sigue hasta el presente. Ya entre 2018 y 2020, el panista encabezó uno de los gobiernos municipales más opacos en la historia reciente. Se ha señalado que prácticamente la totalidad del dinero público destinado a obras y servicios se gastó por medio de la asignación de contratos a modo, sin dar a conocer detalle de los proveedores, entre los cuales aparecen empresas y personajes foráneos. La corrupción se ha solapado, tanto en la administración general como en organismos tan importantes como el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Se ha denunciado que cada vez es más claro que los hijos del panista intervienen de manera directa en el manejo de asuntos municipales, pero sin dar la cara. Uno de los últimos señalamientos está relacionado con la asignación de un contrato por casi 60 millones de pesos para limpiar los lotes baldíos de la ciudad, según lo han filtrado los regidores y síndicos de oposición. Quienes manejan esto pues, es servicios administrativos, tesorería, y a través de la presidencia son quienes manejan prácticamente este tipo de situaciones complicadas, hacen prácticamente eliminan que personas como ya lo genera y pues ahora vemos esta, nos sorprendemos con este salto prácticamente moral. Torreón es en donde se pagan los peores sueldos de todas las zonas metropolitanas a nivel nacional. También la brecha salarial entre hombres y mujeres es la más amplia de todo el territorio mexicano. Los vicios que se padecían habitualmente en administraciones priistas nunca se fueron, al contrario, se profundizaron. Torreón está rezagado, no se coordina con el resto de los municipios de la zona metropolitana. Es la ciudad más conflictuada por la pandemia y las condiciones de vida de sus habitantes son precarias y desventajosas. A pesar del fracaso que ha representado cada uno de los cargos que ha tenido, Jorge Cermeño y su familia se han enriquecido al amparo del poder público, sobre todo en el gobierno calderonista, pero actualmente su única fuente de ingreso importante es el municipio de Torreón, y por eso el candidato panista se aferra a llegar al Congreso de la Unión otra vez. ¿Por qué iniciamos haciendo referencia a su vínculo con el calderonismo? Porque todo apunta a que, luego del fracaso de México Libre, el expresidente de la guerra, a través de una negociación con el PAN, consiguió diputaciones para varios personajes de su círculo íntimo cuando estaba en Los Pinos. Su esposa, Margarita Zavala, el exsecretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, la exdirectora del DIF, Ana Teresa Aranda, el ex subprocurador, Juan Miguel Alcántara, y finalmente Jorge Cermeño, ex embajador en España. El cinismo del ahora candidato a diputado federal es brutal. No solo es cercano al personaje más siniestro de la historia mexicana contemporánea, quien dejó al país hecho un cementerio y hasta el tope de violencia. Como servidor público, su paso está manchado por la corrupción, por el nepotismo y por la falta de resultados. Hoy busca robar más recursos públicos de la mano del PAN y el calderonismo. Es sin duda una desgracia para el pueblo de Torreón. A ver, un pedacito, maestro. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal. Era el negro embravecido
que dio muerte a don Julián.